Les voy a pedir que vayan a Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 10. Y los vamos a poner en la pantalla porque yo se los voy a leer de una versión diferente. ¿Sí? ¿Alguien conoce la paráfrasis del mensaje? ¿Sí? Ok. Les voy a poner la paráfrasis del mensaje y no se asusten con la primera palabra. ¿Ok? No se asusten porque empieza fuerte el pasaje, pero va a llegar a un lugar de esperanza, ¿sale? Y dice así: maldito el fuerte que depende de meros humanos. ¿Quién cree que puede lograrlo solo con músculo? Y aparta a Dios como peso muerto. Es como una planta rodadora en la pradera, sin contacto con la buena tierra. Vive desarraigado y sin rumbo en una tierra donde nada crece. Pero, digan conmigo, pero bienaventurado el hombre que confía en mí, Dios. La mujer que se pega a Dios. Son como árboles replantados en el Edén, echando raíces cerca de los ríos. Nunca te preocupas durante los veranos más calurosos, porque tu hoja no cae. Sereno y tranquilo a través de las sequías, das fruto fresco en cada temporada. El corazón es irremediablemente oscuro y engañoso, un rompecabezas que nadie puede resolver. Pero yo, Dios, busco el corazón y examino la mente, llego al corazón del humano, a la raíz de las cosas, los trato como realmente son, no como pretenden ser. Ya nos asustamos todos, ¿verdad? Abran puertas, vámonos, ¿verdad? Empieza mal el pasaje. Y quien ha leído Jeremías y conoce un poco la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba en crisis, ¿verdad? Y Dios levanta a Jeremías en medio de la crisis y es un chavito, ¿verdad? Y le dice: yo te voy a decir lo que tienes que decirle al pueblo y te van a odiar, pero ni modo. Entonces, si me odias hoy, ni modo. No se crean, no me odien. Pero empieza fuerte, empieza maldito, ¿verdad? Y luego continúa. Y quiero hacer, antes de explicar el pasaje, como les dije ahorita, yo tengo como 1 mes y medio enferma. Para los que no saben, pasé bronquitis, luego pasé COVID, luego pasé secuelas de COVID y he estado casi 2 meses en puros medicamentos y doctores. Pero en este tiempo he visto algunas películas. ¿Algún enfermo que ve películas? Pensaban que iba a decir algo bien profundo, ¿verdad? No, he visto algunas películas y he visto algunas series, porque quien me conoce realmente no tengo la paciencia y la capacidad de estar sentada frente a la tele viendo algo. Mi mente siempre está pensando y viendo qué más hacer. Entonces, en esta ocasión, obligada por los doctores y por otras personas, me senté a ver la tele a las 9 de la mañana. ¡Qué horror! Y puse, y pasándole, ¿verdad? Puse una serie que cautivó como que mi mirada. Y decía, no sé por qué la cautivó, pero decía, las mujeres en la guerra. Y es una serie, la verdad, padrísima. La puse, ¿por qué? Porque pues la mujer es muy telenovela, ¿verdad? Y yo decía, es en la guerra, va a haber amor, va a haber odio, va a haber muerte, va a haber todo, de todo un poco. Y la empiezo a ver y me encantó la serie. Pero la serie me cautivó por una cosa. Y vas a decir, bueno, les voy a decir por qué. La serie me cautivó porque desata o muestra de una manera muy peculiar el corazón humano en medio de la crisis, ¿verdad? Las mujeres, obviamente, a ver, a mujeres empoderadas, no se crean. La mujer es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La mujer toma el lugar del hombre en las empresas, en las fábricas, en todos los hospitales, en un montón de lugares la mujer tiene que ocuparse porque el hombre iba a ir a la guerra. Pero vemos de todo, vemos hombres que querían ir a la guerra, estaban dispuestos, vemos hombres que estuvieron dispuestos a cortarse ellos mismos, a mochar alguna parte de su cuerpo con tal de no ir a la guerra por el temor y el miedo, ¿verdad? Vemos mujeres, todas las monjas que se dieron para traer a todos los enfermos, para atenderlos, doctores. Vemos también el poder de la iglesia en algún punto, ¿verdad? Dándose, pero también aprovechándose del momento. Y vemos el corazón del hombre. Todos los guerreros, todos los que iban a ir a la guerra, los soldados, su escape más fuerte era la tomadera y eran los burdeles de mujeres. Y de repente estás viendo la serie, pero estás viendo
¿Cómo reacciona el corazón de una persona en medio de la crisis? Y la verdad, yo sé que era una película, pero una película real. Estaba hablando de algo muy real que pasó en la Primera Guerra Mundial. Mi corazón, cada vez que veía una de las series, de los episodios, era como, ¿quién les iba a hablar de Jesús a esa gente? ¿Verdad? ¿Quién les iba a hablar de Dios en medio de la crisis? Porque todo su enfoque a donde su corazón se iba era a todo esto, o a sacar provecho de algo, ¿verdad? O a desquitarme con alguien, o a ver qué hacía yo para no enfrentar la realidad de que tenía que ir a la guerra porque era hombre, o a desquitarme en los burdeles con mujeres para olvidar el dolor de haber visto muerto a mi compañero, de haber visto muerto a mi capitán, de haber visto a mi familia violada. Y de repente empiezas a ver la realidad que hay en el corazón de una persona. Y yo me puse a pensar, yo dije, bueno, no estamos en esos tiempos, no estamos en la Primera Guerra Mundial, no estamos en el momento ese de enfrentarnos unos a otros. En alguna parte del mundo sí está sucediendo, pero aquí no. Yo dije, ¿quién fuera yo si me hubiera tocado en aquel tiempo? ¿Cómo sería? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? ¿Cómo hubiera reaccionado mi corazón en ese tiempo de crisis y en ese tiempo de guerra? Pero la verdad es que no nos tenemos que ir muy lejos, porque a lo mejor la crisis no es la pelea entre hombres, ¿verdad? Y entre territorios, ¿verdad? Pero queda en nuestro corazón que todos los días está peleando una crisis. Todos los días está peleando un lugar. Todos los días está peleando por tener la razón. Todos los días está peleando por obtener. Todos los días está peleando por ser, ¿verdad? Y de repente entran los miedos y entran las ansiedades, ¿verdad? Y entran en las envidias y entran las comparaciones y entra el estar peleando. A lo mejor ya no es físicamente, pero es internamente, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, en nuestros trabajos. Y hay una guerra interna sucediendo en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando en medio de la crisis que hay interna en nuestro corazón? Y si te vas al pasaje, porque el pueblo de Israel estaba justamente en ese mismo lugar. Estaba en pleito, estaba en guerra, pero si te vas al pasaje, en la primera parte, dice, pero benditos los que confían en el Señor. Y más adelante dice, ¿quién entenderá el corazón? ¿Es engañoso? ¿Es malo? Dice en otro pasaje. Dice, es como un rompecabezas que no se sabe armar. ¿Alguien ha armado un rompecabezas alguna vez? ¿Sí? ¿A alguien le gusta? A mí me gusta mucho. En la pandemia, yo no sé ustedes, pero uno de nuestros entretenimientos más grandes fue los rompecabezas, ¿verdad? Armamos un montón de rompecabezas, la pasábamos muy padre, pero recuerdo uno en particular que nos regalaron y era Star Wars, ¿verdad? Y pues solo a Jonah le gustaba. Creo que ese fue el problema, no se crean. Y nos lo regalaron y nos sentamos bien emocionados como los demás, ¿verdad? Y vamos a armarlo y vamos a empezar y empezamos a armar una piecita y luego la otra y de repente ya no sabías qué pieza seguía. Y el rompecabezas se volvió difícil, se volvió complicado, se volvió desesperante. Entonces, ¿qué hicimos, verdad? Ahí déjalo, mañana le seguimos, ¿sí o no? Pues al día siguiente nos volvemos a sentar, tratamos otra vez, no pudimos. Y al día siguiente lo mismo, hasta el día de hoy, hace 2 años, el rompecabezas sigue sin armarse. ¿Qué hicimos con el rompecabezas? Aún lo poquito que estaba armado, lo volvimos a desarmar, lo echamos en la caja y lo guardamos en un closet, ¿sí o no? ¿Alguien ha hecho eso con un rompecabezas? ¿O soy la única que no pude? Bueno, ya no me siento tan mal. Ok, no estoy tan... Ok, entonces la Biblia dice que nuestro corazón es como ese rompecabezas, como un rompecabezas que no puede ser armado. ¿Y saben lo que sucede en nuestro corazón cuando ya nos damos por vencidos de cómo reaccionamos en las crisis, cómo reaccionamos el día a día, lo que está peleando nuestro corazón? Sucede como este rompecabezas. Aún lo poquito que le hemos echado ganas, aún lo poquito que le hemos creído a Dios, aún lo poquito que hemos visto a Dios restaurar, volvemos otra vez a deshacerlo, a guardarlo en la caja y a esconderlo en el closet.
Eso es lo que sucede a la hora de la hora, en un corazón que está en crisis, que está pasando por situaciones que ya se ha dado totalmente por vencido. Pero me encanta este pasaje porque aunque empieza maldito y empieza así como que parece que te va a dar en la torre, termina con una esperanza tan fuerte. Termina, y quiero leerles la parte, porque esto es lo complejo del corazón humano. Y Dios no se da por vencida con nosotros. Él dice, pero yo, Dios, busco el corazón. ¿Quién es el que busca tu corazón? Es Dios el que busca tu corazón. Dice, y yo soy el que examino la mente. Dice, llego al corazón del ser humano, llego a la raíz de las cosas, los trato como realmente son y no como pretenden ser. Es Dios quien llega a la raíz del corazón humano. Él sabe que la raíz no es las circunstancias cambiantes, no es en lo que sucede hoy, no es lo que sucede mañana, sino que la raíz es la necesidad profunda de todo corazón humano en la época que esté de tener a alguien en quien poner su confianza. Voltea a ver tu corazón, examina tu corazón, la raíz de todas tus broncas, la raíz de todo lo que se está sucediendo. Es porque tu corazón necesita a alguien en quien poner tu confianza, su confianza. Y has escogido muchas cosas en el día a día. ¿En quién escogemos poner nuestra confianza? En el dinero que tenemos gracias al trabajo, en el trabajo que tenemos. A poner nuestra confianza en la gente que sí nos quiere. A poner nuestra confianza en las cosas que sabemos que solitos podemos obtener porque tenemos la capacidad para obtenerla. A poner nuestra confianza en las palabras que otra persona ha dicho de mí. Y empezamos a poner nuestra confianza en tantas cosas. Yo veía la Primera Guerra Mundial. ¿En quién ponían su confianza? En lo que sí podía darles un tantito de placer en ese día. En los burdeles, ¿verdad? En lo que conocían, en la tomadera, ¿verdad? En su confianza aún en el poder ayudar a otros. Y de repente se volvía un caos sus vidas. Y yo no sé tú, pero cuando yo pongo mi confianza en el lugar equivocado, mi vida se vuelve un caos. Mi vida se vuelve un caos, pero Dios dice que examina el corazón y llega a la raíz de las cosas y las muestra como realmente son y no como pretenden ser. Y esto resuelve los dos problemas más grandes del corazón. ¿Quieren saber cuáles son? Los dos problemas más grandes del corazón es uno, que alguien te ame tal y como eres, que alguien te conoce tanto y te puede amar aún así. Primera necesidad del corazón del ser humano, ser amado tal y como eres. Y Enrique habló un poquito acerca de esto la semana pasada y no me quiero meter mucho, pero te quiero leer un par de versículos que resuelven esta necesidad de nuestro corazón. Y si tú quieres a alguien que te conoce tal como eres y aún así te puede amar en medio de las crisis y en medio de cualquier momento, ese es Jesús. Y la Biblia dice, tú examinas, tú me conoces, tú sabes cuándo me siento, tú sabes cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines, mis descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no lo puedo entender. ¿Sabes quién te conoce en profundidad? Dios. ¿Y sabes quién te ama en profundidad, aún conociéndote? Dios. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, quiero que digas esto conmigo, en que cuando todavía era un pecador, no cuando era perfecto, no cuando ya estaba bien, no cuando todo me iba bien y yo estaba bien delante de Dios, en que cuando todavía era un pecador, Cristo murió por mí. Romanos 5:8.
Lamentaciones dice, el gran amor del Señor nunca, y conmigo nunca. Cuando me porto bien, cuando me porto mal, cuando la riego, cuando no la riego, nunca, dice la Biblia, se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por último, dice, en esto consiste el amor. Tenemos una idea muy equivocada, ¿verdad que sí? De en qué consiste el amor y lo que el mundo nos ha enseñado acerca de esto. Pero dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Segunda necesidad del corazón del ser humano, el perdón de Dios. Ningún ser humano puede vivir una vida libre sin haber creído y obtenido el perdón de Dios. Dice la Escritura que la muestra más grande de su amor fue enviar a su Hijo Jesús para que te vaya bien aquí. Pues a lo mejor te va a ir bien, a lo mejor no siempre te va a ir bien. Para resolver todas tus broncas, pues a lo mejor algunas se van a resolver y algunas no se van a resolver. ¿Pero para qué? Para perdonar todos tus pecados. Porque lo que más agobia el corazón de una persona, lo que más sofoca el corazón de una persona, es lo que sabes que has hecho. Yo pensaba viendo esa película y yo veía toda la muerte que habían causado los soldados, todo lo que se hacía, aún lo que hacían unos con otros para obtener cosas. Y la cosa, el mártir más fuerte en la mente y en el corazón de esas personas eran, híjole, ¿por qué hice lo que hice? En ese momento no lo pensé, ¿verdad? En ese momento no sabía, no reaccioné, no sabía qué hacer. ¿Por qué hice lo que hice? Número uno, ¿quién me puede amar como yo soy? Número dos, ¿por qué hice lo que hice? ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién nos puede perdonar? Solo Jesús. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Mientras veía esa película, otra de las cosas que veía era el poder de cómo enseñaban a la gente que Dios le iba a perdonar sus pecados. Y fuera muy similar a como era en el Antiguo Testamento. Tenías que hacer esto, tenías que sacrificar cosas, tenías que matar animales, ¿verdad? Aquí no tenías que matar animales, pero está bien fuerte en la película que si matabas al que era del bando contrario, aún Dios te iba a perdonar. Y empieza a haber toda una confusión mental. Y si tú lees el Antiguo Testamento, cuando Salomón el templo lo dedica al Señor, es un poco similar. Empieza a decir todo lo que tienes que hacer para que Dios te perdone. Y mire, tienes que voltear a ver el monte y tienes que hacer esto y decir estas palabras. Y cuando peques por esto, porque no hay nadie que no peque, dice Salomón, no hay nadie que no peque, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y cuando pases por esta situación, tienes que voltear a la montaña y decirle a Dios y a esto y esto, y así Dios te va a perdonar. Y de repente, ¿verdad? Nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que alguien más grande que el templo ha llegado. Cuando todos tenían que voltear al templo a pedir perdón, y ahora dice, hay alguien más grande que el templo. Y ese soy yo, Jesús. Si tan solo me ves a mí, si tan solo te atreves a confiar en mí, si tan solo te atreves a confiar en cuánto te amo y te atreves a confiar en cuánto te quiero perdonar. Hay algo que ha estado en mi mente en esas semanas, y es que tenemos la idea del pecado como, yo no sé qué nos han metido en la cabeza. Y sí, el pecado es fuerte, y sí, el pecado es algo que no queremos en nuestra vida, pero nos han metido la idea de que como he pecado, pues mejor escondo, porque si alguien sabe que he pecado, ¿verdad? Si alguien sabe que la he regado, pues mejor que nadie sepa,
porque es algo muy malo, ¿verdad? Y yo no sé, cuando has conocido la gracia de Dios y el perdón de Dios y el amor de Dios sobre tu vida, el pecado no se convierte en algo en sí malo, se convierte en una oportunidad. Escúchame, se convierte en una oportunidad de que Dios te está mostrando de algo en tu corazón, que a lo que Él le quiere dar vida y que a lo que Él quiere cambiar y te quiere decir cómo se puede hacer. Por eso a mí el pecado no me asusta. Por eso cuando me doy cuenta de mis errores, no me asusto. Sí, qué gacho que he sido así. Sí, cuando me doy cuenta de que no sé, he hecho esto o reaccioné de la manera que no tenía que reaccionar, o hice o dije lo que no tenía que decir. Sí me agüita, obviamente, pero es un momento para ponerme delante del Señor y decirle: Señor, sí la regué. Señor, mira lo que hice. Reaccioné así en un momento que no debía, pero mira, es la oportunidad. Hey, dime cómo. Hey, es la oportunidad para que ahora sí todo mi orgullo se caiga, todo el ego que hay en mí se caiga y tú me digas: Señor, ¿cómo se hace esto de amar a otros? ¿Cómo se hace esto de cuidar hijos? ¿Cómo se hace esto de amar a mi pareja cuando no me está amando como yo deseo? ¿Cómo se hace esto para que cuando mi jefe me esté aventando de todo, yo pueda voltear y pueda confiar en ti, porque soy amado por ti, porque soy perdonado por ti y porque no necesito nada más? ¿Cómo? Es una oportunidad. Cuando te des cuenta de tu pecado, es una oportunidad para exponerte delante de Dios, que Él lo perdone y te diga que sigue. Y te descubras la manera tan increíble de vivir que hay en Cristo Jesús y la posibilidad que tienes de vivirla así. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hoy el Señor quiere llenar las necesidades más profundas, que son la raíz de reaccionar, de vivir en temor, de vivir en ansiedad, a lo complejo de nuestro corazón, porque nuestro corazón es complejo. Voltea a ver tu corazón. Si puedes cerrar tus ojos y puedes voltear a ver tu corazón, cómo reaccionas cuando alguien te daña, cómo reaccionas cuando alguien se mete con tu familia, cómo reaccionas cuando te quedas sin dinero, cómo reaccionas cuando pierdes una amistad, cómo reaccionas cuando alguien hizo algo que no te gusta, o si eres jefe, cómo reaccionas si has dicho algo y han hecho todo lo contrario. ¿Cómo reaccionas ante tus hijos cuando no son lo que tú esperabas que fueran, o cometen errores que tú esperabas que jamás iban a cometer? ¿Cómo reaccionas cuando tu esposo te ha prometido 1000 veces lo mismo y no lo hace? ¿Cómo reacciona tu corazón en el conflicto? ¿Cómo reacciona tu corazón en medio de la muerte de un ser querido, de una enfermedad? ¿Reaccionas como todo lo demás o reaccionas confiando en Dios porque sabes que Él te ama tal y como eres y en Él vas a encontrar perdón? Porque si reaccionas confiando en Dios o te atreves a confiar en Dios, dice que serás un hombre bienaventurado. Serás como un árbol que ha sido replantado en el Edén y echa raíces y no se preocupa durante el verano más caluroso, porque ni una hoja se va a caer de él. No se preocupa, estará tranquilo y sereno cuando vengan sequías, porque aún así en esa temporada su árbol va a dar fruto. Ese es el hombre que confía en el Señor. Yo creo que cada uno de nuestros corazones, el anhelo más grande es confiar en Dios. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y vamos a cerrar orando este tiempo. Y la semana pasada Enrique nos dijo que hiciéramos un hábito cada día
de tomar un tiempo, no para hablar y orar y mil cosas, sino para recibir el amor de Dios. Yo no sé si tú esta semana has podido hacer eso. Si no, te animo a que lo hagas en estos días. Pero que sea un hábito en tu vida el recibir el amor de Dios así como eres, así como es. Hoy quiero hacer algo un poquito más allá. Hoy quiero que hagamos el hábito cada día de ponernos delante de Dios y tener la confianza de exponerle nuestro corazón, lo más malo y lo más bueno. Porque vamos a entrar confiados en que Él no se asusta de nuestras broncas, ni de nuestras reacciones, ni de nuestros pecados, sino que es la oportunidad perfecta para que Él cambie nuestro corazón a su imagen y a su semejanza. Y ahí donde estás, ahí en un momento, cada quien con el Señor.